Buenas tardes, buenos días. Ana Mendía, la gran Ana Mendía de la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi, la asociación más grande de España y casi de Europa, vamos. Así, sin Casi, exagerar. así, no, sin exagerar nada. Bueno, hay alguna un poco más grande, pero bueno, casi, casi. Bueno, Ana, la primera pregunta obligada. Bien Eres, halladas. evidentemente tú te formaste como abogada tradicional, por decirlo así. ¿Cómo has llegado al colaborativo? ¿Qué ha pasado? Pues buscando. Buscando, abriendo caminos y viendo si esos caminos me gustaban y yendo por otro lado y según iba descubriendo cosas, cada vez me iba acercando más hasta que vi con el colaborativo. Y eso fue pues como hace 10 años o sí. Y bueno, yo empecé porque no soy contenciosa buscando alternativas a juzgado. Entonces, la mediación. Pues empecé, me formé de mediadora y no he ejercido nunca de mediadora porque siempre me faltaba como algo. Y Ujú. luego bien es cierto que nada más terminar la mediación, pues es empezar el camino de la programación neurolingüística. No sé, había cosas como que me gustaba, ¿no? Ver de un lado, del otro, el mundo de la negociación y eso. Y al final acabé en el colaborativo. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues porque cuando vas buscando encuentras lo que tú, ¿no? El universo te va poniendo, porque vas buscando eso. Entonces, pues bueno, pues nada, di con el colaborativo, me encontré con una persona que se llama Susana Sucuza y bueno, pues entonces a partir de ahí ya era eso, muchas explicaciones respecto del colaborativo, vente a este taller, vente aquí, vente allá, hasta que decidí formarme y ya me formé y desde entonces soy colaborativa. Y aquí estoy. Fenomenal, pues Ahora voy de sí, formadora incluso. eso. Bueno, es que eres toda una veterana, 10 años y mucha experiencia, porque... Pero bueno, antes de pasar a que nos cuentes un poco o que compartas tu experiencia al resto de los abogados colaborativos, tenemos una primicia venida de México, ¿verdad? Sí, señor, Cuéntanos justo. qué pasa en México con Pues el derecho colaborativo. Pues que me acaban de pasar el diario oficial de la Federación, donde se ha publicado el acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por la que se aprueba la declaratoria de creación del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Poder Judicial de la Federación, con expresa inclusión del derecho colaborativo dentro de esos mecanismos alternativos de solución de controversias. México va al revés. ¡Guau! Va al revés, vamos de Empieza, arriba para abajo. eso es. Eso es, México publicó el derecho colaborativo como método en una ley, se dieron un año para desarrollar reglamentariamente la ley y bueno, y están dando pasos de gigante porque la Corte Federal, que es allí el gran gobierno que está por encima de todos los estados federales, pues va aprobando la posibilidad de que los ciudadanos puedan elegir como método alternativo, aparte de la mediación, en instancia judicial, el derecho colaborativo. Entonces ahora están pues Qué bueno. buscando cómo desarrollar esto para qué requisitos deben de tener los profesionales colaborativos, qué formación se les pide, tal, pero ya desde encaminado como plataforma pública que me parece bien, vamos. Lo que pasa es que han empezado pues justo al revés de lo que aquí Sí, en este país nuestro pues estamos ahora, ¿no? Intentando conseguir. Pero bueno, claro, bien está, encantados porque esto es una buenísima noticia para el mundo del derecho colaborativo. desde Así luego, que, desde bienvenido luego. México. Eso, bienvenido a México y a ver si seguimos su ejemplo el resto de los países también. Que Así esto que lo nada, tenemos. primicia, yo creo que lo acaban de publicar hoy y me lo ha Sí. pasado Elder, que es un alumno de Paulina que la veo ahí y le dimos clase, ¿verdad? Lo capacitamos, justo lo formamos a primeros de año y mirad, fijaros a dónde ha llegado. El Está ahora entusiasmo. trabajando muchísimo por el derecho corporativo en México. Sí, porque además me consta que está peleando en el buen sentido, pero vamos, quiero decirte que está dándose a conocer, claro, es decir, tiene que hacer una labor ímproba, porque ahora él tiene que defender el derecho colaborativo desde el punto de vista del que es de los pocos que están formados en derecho colaborativo en México. Entonces, bueno, pues ahí está, el baluarte y la bandera. Y muy orgullosas ambas dos, ¿verdad? Las profesoras de Elder. Es un chico fantástico y eso, y vamos, y
profesional qué como la bueno, copa un pino. Así que nada, encantadas de haberle qué bueno. conocido. Sí, Bueno, gracias a vosotras también, sí, eso sí, porque ahí se llevó la ilusión, ¿no? La ilusión que le transmitisteis. O sea sí. que mira el resultado. Algo le llamaba, él también es un buscador, algo le llamaba por el mundo este que no le gustaba el contencioso y dijo, Claro, esto sí que me suena bien. Y fíjate si le suena bien. sí, sí, qué bueno, qué bueno. Sí. Pues sí, hay que felicitaros a vosotras, a Elder y a México, a todos. Bueno, pasando ya a España. En España, bueno, pues en el País Vasco hay un servicio en el que se ofrece el derecho colaborativo Ujú. a las personas que acuden a asesorarse, con lo que eso os ha dado una oportunidad a unos cuantos, digamos, de tener un flujo de casos y de ver un poco cuál es la realidad, qué tipo de casos os llegan, qué tipo de personas, etcétera, etcétera. ¿Nos podrías contar un poco mm, Sí, qué os... ¿cómo lo estamos haciendo? Eso es. Vale, sí, es una forma de que, bueno, pues hemos sacado un poco antes era solamente a nivel privado, es decir, por designación particular, ¿no? Aquellas personas que decidían elegir el método del derecho colaborativo, bueno, pues si lo ofertaba un profesional colaborativo, pues era fácil que llegara a buen puerto. Pero claro, a nivel de público, de sistema judicial, pues no. Entonces, esto surge de una subvención que concede el gobierno vasco porque está muy interesado en fomentar pues, alternativas a pues eso, al juzgado o a la posibilidad de que las controversias se puedan ir por otros caminos, ¿no? Que no sea solamente el del juzgado. Entonces, bueno, pues hicieron esa propuesta con una subvención, con un proyecto que venía ya de la mano del gobierno vasco y lo tomaron los colegios de la abogacía de Euskadi, los tres colegios de Ujú. Vizcaya, de Álava, de Guipúzcoa. Una Y cosa, entonces, el proyecto es del propio gobierno. sí, 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 esto es Vale. una subvención que viene con el proyecto añadido, o sea, el adjunto viene del gobierno, cómo va a desarrollarse y qué es lo que ha de hacerse. Entonces, lo que en vez de, pues bueno, pues como se trata de profesionales colaborativos que tienen que ser colegiados y ejercientes, pues qué mejor lugar o ubicación que los propios colegios de la abogacía, ¿no? Donde están esos colegiados formados y ejercientes. Entonces, bueno, pues desde ahí se planteó y, bueno, y digamos que cada colegio es independiente a la hora de, pues bueno, ver cómo lo desarrolla, pero bueno, pues digamos que ya estamos prácticamente todos en faena. En Álava, que es donde primero empezamos, yo creo que fuimos los primeros, los pioneros, pues ya llevamos funcionando desde enero. Ujú, Y bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que, claro, que los ciudadanos que acuden al SOJ, al Servicio de Orientación Jurídica, se encuentran con una persona que es un poco el que hace de puerta entrante, ¿no? Y verifica qué petición hace el ciudadano, que habitualmente es un justicia gratuita. Entonces, pues definida la situación económica y su calidad de beneficiario de justicia gratuita, pues bueno, pues lo que le pasa o lo que quiere o lo que el abogado que necesita, pues se le ofertan todos los caminos. El contencioso, que es el habitual que ellos conocían, el de la mediación, que puede ser más conocido, pero que tampoco es muy habitual desde el inicio, y luego el tema del derecho. Y entonces el ciudadano elige. Y entonces, claro, pues todas aquellas colegiados ejercientes formados en derecho colaborativo y con la capacitación suficiente para llevar a cabo procesos, pues estamos en un turno de reparto y entonces, pues como al modo de lo que se hace con el turno de oficio, sin ser un turno de oficio, pero es un turno de reparto, pues bueno, pues van viniendo y se nos van repartiendo esos asuntos que los ciudadanos han elegido para que vaya por este método. Y bueno, llevamos funcionando pues estos meses y bueno, mm, estamos sorprendidos porque pensábamos bueno, pues que al principio que nadie conoce el método y tal, pero nos está sorprendiendo que tiene acogida, que en este momento pues no lo sé si son unos 40 y tantos, ya estaremos en más casos, 43 creo que eran hasta primeros de mes y 3 de mediación. Curiosamente está sacando más o sea, que más posibles ciudadanos interesados en el derecho colaborativo que en la mediación.
Y eso, y entonces estamos empezando a trabajar con eso, todo en Álava, en Guipúzcoa, sé que también están trabajando, que trabajan parecido, no igual, pero bueno, parecido, y también lo que pasa es que hay menos profesionales formados, y entonces, pues bueno, pues tienen más dificultades a la hora de coordinarse, pero bueno, lo están llevando Ujú. a cabo. Y en Vizcaya, que están un poco, pues todavía ahí empezando. Ah, vale. Y nada, y entonces, pues encantados porque, bueno, pues recibimos a la gente que quiere este método y trabajamos en el método de negociación del derecho colaborativo. Y Una cosa. dime, Porque, es que yo no sé, también como cada uno cada colegio lo organiza diferente, sí, somos el independientes. o sea, el ofrecimiento de estos diferentes de las diferentes opciones, ¿en qué ámbito es? ¿O no hay un ámbito? Es decir, por ejemplo, en No, Madrid no, en el está de la judicial. familia, tal, o sea, en Ah, general, o sea, quiero decir, sí, área familia, área, sí, hasta yo qué ahora sé. no nos han entrado más que medidas, modificación de medidas en familia. Un precario que entró, que era un ¿Mm? tema de arrendamiento que luego, bueno, al final, bueno, claro, porque luego van entrando las cosas, pero luego las vamos filtrando, es decir, claro, los profesionales estamos también, luego atendemos a las personas y verificamos qué es lo que está sucediendo realmente, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, pero quiero decirte que no era solamente un tema, por ejemplo, todo familia, la mayor O parte sea, no son temas de hay familia, no hay pero no turno de hay, familia, turno de tal, turno de no, cual. no, 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 porque somos pocos los Ah. profesionales y entonces, Ah, o en sea, es cualquier principio, de cualquier cosa puede ser. a ver, de cualquier cosa no, porque somos profesionales que tenemos un límite. Es decir, si no tenemos capacidad para poder ejercer en esa materia concreta, imagínate que viene un tema de, yo qué sé, que no hay nadie preparado para llevarlo, pues evidentemente habría que filtrar eso. No Vale, podemos, como lo ha pedido el ciudadano, aunque no tengamos ni idea, vamos a ver qué hacemos. O sea, tenemos una situación de sentido común, sobre pero todo, ¿no? eso lo filtráis Pero vosotros. bueno, y la persona que está al frente del servicio de orientación jurídica, si alguien dice, a mí me interesa este método, pero mi tema, mi materia es esta. Entonces, Ujú, claro, esa persona que está ahí ya sabe con qué profesionales formados colaborativos vale, cuenta en este vale, vale. reparto. Entonces dice, pues mira, esta materia en concreto, pues tendríamos que mirar, analizar, ver si sí, si no, si tal, si cual, porque claro, no todo es igual. Entonces, es Claro. un poco el nivel en el que nos movemos hasta el momento. Pues no nos ha surgido ningún tema complicado o algo que no se pueda llevar. Hace poco tuvimos que, bueno, hay un tema que no ha salido, pero teníamos una entidad bancaria, que creo que comentamos en el Congreso. Bueno, pues no ha salido finalmente, bueno, porque la Mm, entidad bancaria, bueno, pues el proceso colaborativo es un método y no es cualquier tipo de negociación, ni entonces tenemos nuestros requisitos, nuestros principios y velamos por ellos. Entonces, pues bueno, pues todos los vale, procesos no van por colaborativo, ni todos los ciudadanos, aunque hayan elegido el colaborativo, van y están preparados para un método como este, pero de momento, vamos, prácticamente está saliendo casi todo. O sea, yo diría que el 86% está saliendo como colaborativo. Es decir, el ciudadano que elige está acertando en cuanto al método. Y además se les ve. Luego, cuando trabajas con ellos, mm, se les ve que este era su método, que no se han equivocado, que querían esto. Y claro. entonces, Y pues, es me estás diciendo que el tipo de casos es, ¿familia la mayoría? la mayor parte son modificación de medidas con parejas que tienen hijos pequeños. Entonces Ujú, es en relación o porque no se han fijado nunca o porque quieren modificarlas. Entonces estamos en ese ámbito es en el que más trabajamos. ujú. ¿Y cómo hacéis con el otro? Porque Pues claro, fantástico. viene uno y dice: "Yo tengo justicia gratuita", y bueno, me dan las opciones y bueno, elijo derecho colaborativo. Evidentemente, derecho colaborativo necesitamos otro abogado colaborativo. ¿Qué pasa con el otro? Las designaciones normalmente se suelen hacer a la vez, es decir, el ciudadano que entra, bueno, habitualmente yo creo que de casi todos los asuntos que han entrado, por lo menos por las estadísticas que estamos llevando, que son muy poquitas, o sea, porque Ujú. bueno, llevamos muy poquito trabajando, la mayor parte de los peticionarios, al otro lado también hay un justiciable con beneficio de justicia gratuita. Es decir, la Mm, mayor parte son casos muy contados los que al otro lado hay una persona que tendría capacidad económica para pagarse la situación.
Entonces, del abogado, digo. Entonces, claro, pues habitualmente, ¿qué es lo que sucede? Pues que te llega la designación con ya indicándote que otro compañero ha sido turnado para llevar también a la otra parte que también ha aceptado este método como posible para la negociación. Porque claro, se le plantea, decir, alguien ha venido a solicitar un abogado, ha pedido este método concreto y desde allí le llaman y le dicen, usted no tiene abogado, pero tiene esto. Le interesa, quiere, no Mm, quiere, le gusta, no le gusta, puede elegir usted lo que quiera. Entonces, si esa persona dice, ah, sí, pues me parece correcto, yo también quiero, vale, pues la mayor parte de las veces también es beneficiario de justicia gratuita, lo que he dicho. Entonces va del tirón la misma designación, que se ujú. designa al primer peticionario y a la otra parte, al que llega después, se le designa a otro compañero. Entonces tú en la misma designación tienes el nombre de tu persona, de tu cliente, el nombre del compañero y de la persona con la que se va a negociar. Entonces ya Mm, desde ese momento tú agarras el teléfono y dices, hombre, compañero, pues somos ujú. poquitos todavía, nos ha tocado este asunto, qué bien, vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces ya desde ese instante ya tenemos formado el equipo. Genial. Sí, bueno, eso es Sí, una maravilla auténtica, o sí, sea, porque trabajar así no tiene nada que ver. Desde el sí. inicio, porque además es que es levantar el teléfono y decir, oye, ¿cuándo te viene bien? Ojo, pues la semana que viene me viene fatal porque tengo esta semana tal. Bueno, no te preocupes, vale, aclárate un poquito tú, yo le llamo al mío, vamos congeniando con él, vemos a ver si hay posibilidades de una entrevista y luego ya enlazamos contigo la semana siguiente que estás más libre. Esto no se hace habitualmente en un contencioso. Pero nos damos Ujú. ese lujazo porque, bueno, porque además trabajamos en una ciudad pequeña, nos conocemos todos y entonces pues esto es una maravilla. O sea, uno Mm, está enfermo y dice, oye, no, mira, esta semana no, porque estoy con fiebre, estoy fatal. claro. Bueno, pues vale, la semana siguiente no te preocupes que nos ponemos a ello, ¿no? O sea, como Entonces, más confianza, más una es relación una más maravilla. cercana, ¿no? Sí, es que lo planteas desde el principio así y a ellos Claro. se lo dices también así y es un poco lo que les gusta, porque ¿Al el, cliente dices? ¿O al claro, compañero? Al no, no, cliente. al cliente y al compañero, los dos. Es decir, el compañero, una goza, porque claro, al final el equipo entre compañeros funciona porque, claro, tú miras también y cuidas también a tu compañero y tu compañero te cuida a ti. Pero con el cliente también, porque se lo dices desde el primer minuto. Yo sé que eres tú, yo sé quién está al otro lado y sé quién es el abogado o la abogada que está al otro lado, que va a hacer equipo con nosotros. Y entonces pasa Mm. esto, pues mira, esta semana está muy liado porque tiene esto, el otro, el otro. Entonces tú y yo vamos a quedar esta semana, pero él o ella va a quedar la semana que viene con tu pareja, con la madre de tus niños y tal. Y luego nos vamos a juntar y va. Entonces se lo cuentas desde el minuto uno. Entonces te miran como diciendo, es que esto es lo que yo quiero. Yo no Eso quiero te iba a preguntar. pelear, yo no quiero ir al juzgado a sorpresas Mm. desagradables o no, o sea, yo quiero saber lo que está sucediendo en todo momento y que al otro lado, lo mismo que tú estás haciendo conmigo, están haciendo al otro lado con la otra parte. Ujú. Y encima estáis conectados y comunicados, de tal manera que prácticamente las cuatro personas sabemos en todo momento lo que está sucediendo. Eso da mucha Es, tranquilidad. Eso te quería preguntar, en relación a cómo se toman los clientes este nuevo método, porque desde luego es bastante disruptivo, o sea, es que no tiene nada que ver. O sea, siempre hemos pensado que un abogado tiene que ser como no hablarle al otro y ser agresivo y tal. Entonces, ¿esta forma de hacer las cosas no les sorprende o qué reacciones tienen? No, ¿qué es esto? Es que es esto lo que quieren, no lo otro. Entonces, es decir, lo que hacen es poner cara de satisfacción, como diciendo, wow, no me he equivocado, era esto lo que yo quería. Porque todos cuando comienzas a hablar con ellos te empiezan a decir eso de no, al juzgado no. Mm, Cualquier cosa, yo intento, es que, a ver, vamos a ver, es gente que viene también con matices, quiero decir. No son gente contenciosa. Si te eligen este método de negociación, ya de entrada, lo primero que filtramos es que son capaces de negociar, que son capaces de sentarse con la persona con la que tienen la controversia y hablarla. mm, Y además tienen un algo por encima que es más fuerte que la controversia, que normalmente son muchas zonas en común. Si tienen hijos pequeños, pues los hijos pequeños. O sea, ya viene gente matizada en ese sentido. Porque si te vienen como
ha elegido esto como podía haber elegido fútbol, elegido derecho colaborativo. Evidentemente, en cuanto empiezan a hablar, ya te das cuenta, es que, perdón, esto no es fútbol, es derecho colaborativo. Ah, vale, es que igual yo quería fútbol. Entonces, es gente que ya viene matizada, o sea, eso también hay que decirlo. ¿Por qué? Pues porque les gusta esta música. Entonces, por eso todos los que entran en el servicio de orientación jurídica, no todos eligen este método. Hay algunos que dicen, no, no, yo quiero lo conocido, yo quiero el juzgado, yo quiero que decida un juez. A mí esto de que me tenga que sentar con la persona no quiero. Yo quiero que me digan lo que tengo que hacer y lo que tengo que decir y ya está. O después de un montón de procedimiento que va a ser muy largo, que me dé una sentencia algo. Ya está. O sea, esa gente también está y existe, pero no las vemos nosotros en los procesos colaborativos. Quiero decir que, claro, la gente que viene es la gente que quiere jugar con la camiseta del grupo este del colaborativo, porque Claro. el método les gusta, les suena bien para lo que tienen ellos entre manos. Y entonces, Ujú. claro, cuando tú lo único que haces es corroborarles con los principios del método que efectivamente no se han equivocado y que esto es lo que ellos quieren hacer, pues claro, su carita de satisfacción, de sonrisa, ¿no? Y qué bien, ay, qué a gusto y qué suerte, ¿no? Suerte, ¿no? Has elegido esto. Es decir, que vamos un poco todos buscando algo y te vas encontrando. Entonces, la satisfacción es porque dicen, no me he equivocado, es esto. Hay gente que igual en el proceso te dice, wow, yo pensaba que esto era otra cosa. Esto o me está resultando duro o igual no estoy preparado en este momento o preparada en este momento para hacer este enfrentamiento, ¿no? Que se me pide con el método, ¿no? De negociar yo en propia persona, sabiendo bien qué conciencia tengo de lo que me está pasando. Claro, hay gente que te dice, uff, ¿Eso os igual ha no estoy. pasado? ¿Os ha pasado? Sí, hay gente que sí. Lo que pasa es que normalmente es, ¿qué pasa ahí, no? Es decir, recoges a esa persona y te la llevas y a ver qué pasa. Y entonces ahí pues empiezan a salir cosas. Y hay veces que no esté preparada para hacerlo, es que pasa esto o lo otro o lo de más allá y eso es lo que bloquea, obstaculiza y corta. Entonces, si eso sale o se, ¿no? de alguna manera se filtra o se trabaja, pues entonces la parte dice, ahora sí, ahora ya estoy, ahora ya puedo. Entonces, claro, ese trabajo es nuestro, ¿no? Como profesionales. Entonces, por eso te digo, hay gente que, es que no sé, es que esto nos da tantas posibilidades. Mira, por ejemplo, ahora tenemos un tema porque hay un segundo embarazo, estábamos haciendo unas medidas de un primer hijo y hay un segundo embarazo. Y claro, el planteamiento era, ¿qué hacemos? Unas medidas para un niño y luego cuando nazca el siguiente volvemos a retomar o vamos a centrarnos en ese embarazo, que no es ese problemático. Lo importante y lo primordial es la persona, esa mamá, ese papá que ahora está ocupándose de ese primer hijo. Quiero decir, y eso es lo primordial para ellos en este momento. Entonces, pues si el nacimiento está previsto para septiembre, pues ya veremos cómo van las cosas. Nosotros paramos máquinas y nos adaptamos a la vida que ellos tienen en este momento. Y además te miran como diciendo, se puede hacer esto, como diciendo, hay alguien por encima que nos va a impedir. No, no, es vuestra vida, son vuestros hijos, es vuestra relación de pareja roto, vale, bien, pero ¿qué queréis hacer? Entonces, claro, todo el mundo te dice, no, no, pues esperar a que venga el segundo niño, cómo venga, cómo estemos, cómo nos organicemos. Y luego, claro, por supuesto, fijar también con ese segundo hijo la misma amparo legal, ¿no? Pero claro, se quedan alucinados como diciendo, ¿se puede? Claro, en este método sí se puede, en el juzgado no se podría. Mm. Entonces, claro, y ellos dicen, jo, qué bien, qué bueno que no nos hemos equivocado eligiendo esto, ¿no? Y además como que se tranquilizan porque dicen, vale, en este momento tú ya no eres primordial en mi vida, te aparto, el proceso colaborativo queda apartado y ahora nos vamos a centrar en lo que tenemos que centrarnos. Cuando ya está la cosa allá, entonces volvemos. Y entonces, pues sin ningún problema. O sea, ningún problema. Porque O sea, todo el mundo lo sabe a la vez y se toma la decisión a la vez. Y todos estamos conformes en que eso es lo mejor para los que tienen el problema, que son, no nos olvidemos, ellos. claro. Vale, o sea No, que no, los ritmos. Ay, Aránzazu, sí, dinos, no, dime. tranquila. Buenas tardes, que antes llega un poquito Hola, tarde. Arancha. A ver, entonces,
sí, es que claro, me he quedado ahí en el punto que has dicho que normalmente lleváis temas de familia con hijos menores y que normalmente, bueno, pues la gente que va a solicitar la justicia, todos los dos miembros tienen derecho a justicia gratuita. Pero claro, ¿qué pasa en los casos en los que, por ejemplo, una de las partes ya tiene abogado? Eso no se nos ha dado más que una vez que sepamos. Y bueno, pues es un tema que es objeto de discusión porque como en todos los temas hay interpretaciones varias para todas las posibilidades. Claro, el modus operandi desde el Colegio de la Abogacía es este proyecto que viene desde el Gobierno vasco con esta situación concreta, para eso se ha dado la subvención. Y ahí está contemplado que incluso esa persona que no tiene beneficio de justicia gratuita, si elige el método del derecho colaborativo, se le adapte la Sí, justicia sí, sí, gratuita. sí. Y entonces, bueno, pues este es un poco lo que dice el proyecto del Gobierno vasco, que no lo decimos ni desde el Colegio de la Abogacía Alavesa, ni desde el de la Vizcaína, ni desde la Guipuzcoana. Viene ya dado desde el proyecto del Gobierno vasco. Y entonces, pues bueno, pues esto es objeto de interpretaciones, que evidentemente la ley de justicia gratuita pues no es un derecho universal, tiene una serie de requisitos, claro, pero nosotros partimos de lo que partimos, no partimos de una ley de métodos alternativos de resolución de controversias, sino que Sí. partimos de esa subvención concreta, con ese proyecto concreto y eso que quiere el Gobierno vasco que pongamos como proyecto piloto en funcionamiento para verificar efectivamente todo este tipo de cosas. Pues mira que esto puede ser interpretable, que puede haber un problema con un compañero que ya existe y que entonces de repente su cliente se le puede de una determinada manera revolver porque, oye, mira esto, lo otro. Pues eso. Nuestra Ana, yo situación actual es la de no generar problemas, es decir, sí, todo es interpretable. Claro, lo que tenemos muy claro es que tenemos que cumplir lo que el Gobierno vasco nos dice que tenemos que cumplir y que sí. nuestra labor ahora es, pues mira, nos estamos encontrando con toda esta serie de problemas y ahora es el Gobierno vasco el que tiene que verificar que cómo sigue caminando, si hay que seguir caminando, ¿no? Y luego, pues el tema de, claro, como todo en la vida, qué persona concreta, qué profesional concreto, cómo lo ha calibrado, cómo lo interpreta, qué postura toma ante la situación, es decir, pues eso, lo de Sí. siempre. Entonces, lo que intentamos es, mira, estamos sacando adelante un proyecto piloto y con la mayor dignidad posible y con la mayor profesionalidad posible, siempre. No dejamos de ser abogados en ningún momento y todos estamos colegiados y somos ejercientes. Entonces, eso es lo que y nuestro colegio eso es lo que nos pide. Entonces, todos estos problemas, pues bueno, los estamos llevando, trasladando y viendo cómo los vamos solucionando sobre la marcha. ¿Qué es lo que ha pasado Solo se nos ha dado un caso y entonces lo que se ha hecho es retirar esa posibilidad. Es decir, bueno, pues ya que hay problemas con un letrado concreto, en una situación concreta, pues no vamos a generar un conflicto. Es decir, pues ya está. Ana, yo te pregunto esto desde que, bueno, igual no sabes, no hemos hablado, que yo estoy en el turno del SOC de Bilbao, que Bien. ya sabes que no se ha implantado el derecho colaborativo todavía, que Ya, dicen pero que se va a bueno, por eso he implantar. dicho que son distintos pasos los que Claro, estamos caminando, efectivamente, no, que pero cada quiero colegio que es sepas, no sé si lo independiente. sabías, pero quiero que sepas que eso, ¿no? Yo estoy intentando también y recordando que hay que poner, como tú dices, que hay que empezar con el derecho colaborativo, que es un proyecto piloto y que hay que hacerlo que hay que hacerlo ya, ¿verdad? Porque la mediación lleva desde septiembre, pero no se ha conseguido arrancar el derecho colaborativo. Y claro, sí me llama también la atención porque, claro, tú me dices que la mayoría de los temas que lleváis en Vitoria son medidas de familia, con hijos pequeños. Es que el gobierno vasco no tiene un servicio de mediación extrajudicial en Vitoria, como lo tiene en Bilbao, porque es que en Bilbao no nos dejan en el SOG, desde el SOG, en este servicio, en este proyecto piloto, no podemos llevar medidas, o sea, temas de familia con hijos menores. No podemos llevar esos temas. Porque Ya, se pero bueno, supone que ya hay un servicio en Bilbao. a ver, expresamente se solicitó permiso y autorización al Gobierno vasco y el Gobierno vasco nos lo dio. Entonces, por eso estamos llevando estos asuntos, porque el Ah, Gobierno no, muy vasco bien, nos no, lo no, ha pero permitido.
Vale, Entonces, por eso me no es gusta un tema del que lo colegio de la hablemos. abogacía ni del servicio de orientación jurídica, sino que, el que dio. Además, recuerdo que cuando llegó la autorización expresa, creo que además estábamos, Paulina, en pleno proceso formativo en el colegio de la abogacía, ¿verdad? En Álava, y llegó la Bueno, es noticia de verdad, que sí, tienes razón, efectivamente perdona, que la que tienes, autorización y el permiso del gobierno vasco efectivamente lo estuvieron calibrando, lo estuvieron pensando y se dio la opción de que tienes efectivamente razón. el derecho colaborativo se planteara también para el tema de los parejas con hijos menores. Sí, sí, perdóname, si es que me he bloqueado yo misma. Claro, esto no se puede hacer en temas de mediación porque existe la mediación, pero sí nos dieron permiso, tienes razón, perdóname, que me he despistado. Sí que nos dijeron que se podía hacer en derecho colaborativo. Efectivamente, porque se trataba de cosas diferentes, porque aquí había dos abogados presentes, profesionales, ejercientes, entonces con un tipo de negociación diferente. Entonces eso no tenía nada que ver con el planteamiento de la mediación Claro, claro, sí, sí, perdóname, perdóname. extrajudicial que está Claro. dependiente de un servicio concreto que presta el gobierno vasco para otro. Eso es. Entonces, estás hablando de personas que vienen a buscar un abogado para interponer una demanda, que no existe ningún procedimiento abierto, y en ese momento es cuando le concedéis esta opción, y claro, son temas que, bueno, que como has dicho, que la otra parte muchas veces no tiene tampoco abogado. Vale, sí, perdóname, que me he No, despistado. la mayor parte de las veces no hay un profesional al otro lado. En todos Claro, los temas que nos hemos encontrado, yo creo que es un caso o dos, como mucho. O sí, sea, claro, es que es un tipo de personas muy concreto. O sea, es decir, sí, estamos sí. hablando de personas, pues eso, son justiciables, beneficiarios de justicia gratuita. eh, Eso es, con niños pequeños y con una situación vital complicada. Entonces, bueno, pues, y sobre todo con lo que os he dicho, o sea, con un matiz de que no quieren contencioso. Y por Entonces, ejemplo, antes no tenían opciones, ahora las tienen. los temas, por ejemplo, laborales, por ejemplo, en el SOC de Bilbao hay muchísimos temas laborales que muchas veces son un poco negociación, que muchas veces son más igual para un derecho colaborativo que para una Que mediación. yo sepa y hasta donde yo sé, nosotros no hemos recibido ninguna petición sobre derecho laboral. Que yo sepa, ¿eh? Y hasta donde a mí me llega mi conocimiento, que tampoco tengo las listas completas de todos, Sí, pero bueno, sí. Vitoria es muy pequeño y nos conocemos todos y además tenemos, pues desde el Colegio de la Abogacía se procura que tengamos coordinación, tenemos reuniones periódicas para efectivamente no perder y además uno de los requisitos que se exige aquí es seguir formándonos a través de grupos de prácticas que nos reunimos una vez al mes. Es decir, de alguna manera se intenta que esto vaya un poco coordinado y homologado y que todos los profesionales busquemos un poco, ¿no? Que tener cierta coherencia en la labor que hacemos. Sí, sí, Entonces, por eso te digo que no me ha llegado. Entonces, no sé si es porque no se ha hecho la petición o porque evidentemente no era propia de negociación colaborativa. Así, No, pero fenomenal. bueno, para empezar, como estás diciendo, los temas de familia con hijos, teniendo en cuenta además esa faceta de que muchos de ellos sucede que las dos partes no tienen abogado, pues me parece una manera muy interesante, ¿no? De poder empezar. Sí, bueno, habitualmente en los asuntos que llevábamos ya de privado, es decir, de designación particular, también eran temas, la mayoría de. O sea, siempre yo lo que más he trabajado es tema de familia y no solamente concentrado en tema de pareja, sino familia en sentido extenso y amplio. Sí, Yo he sí. trabajado mucho en ese tema más así. O sea, yo sé, por ejemplo, Paulina ha trabajado más tema empresas, tema socios, tema, bueno, quizás por el ámbito en el que te mueves. Yo he trabajado temas de familia, de herencias, de problemas de relaciones, de, bueno, pues eso, ese tipo de cosas. O sea que, bueno, eso llegaba a través de designación particular. Ahora, pues bueno, pues la gente que acude al juzgado, la mayor parte es por tema de hijos pequeños y regulación de ese tipo de Sí, sí, asuntos. sí. Ujú. Muy bien. Bueno, gracias, Arantxa. No, yo, Hay que poner en marcha, hay que poner en marcha el proceso colaborativo, al menos ya que lo tenéis allí, en el hombre, es una resto, pena. ¿no? A ver, Claro, es una pena que estemos que haya pasado un curso escolar y que no se haya conseguido también iniciar este proyecto piloto, no solo en mediación, sino también en hecho colaborativo. colaborativo. Bueno, Desde luego, ahí pero bueno, estamos. ahí tenemos a los de Vitoria, Eso, pioneros. No, y Guipúzcoa también, ¿eh? Guipúzcoa también está avanzando bastante, están funcionando. Sé que están llevando procesos colaborativos y ya está. O sea, están en Pero ello. bueno, Guipúzcoa son Son como muy menos, poquitos, ¿no? son pocos, pero están. Es decir, Pero lo están bueno, haciendo, eso es, eso es. efectivamente, están haciendo. O sea que muy bien por ellos.
Por ellas en Fenomenal. este caso, porque son todo chicas. Bueno, a ver, de todos los casos que os han derivado en este servicio, ¿cuáles son las mayores dificultades que habéis tenido? Pues mira, te podría decir que el idioma. ¿Cómo? El idioma. Qué Porque bueno. a veces nos encontramos, claro, pues porque pues de repente ellos hablan en francés entre sí. Y Ah, claro, y uno tiene un conocimiento un poco más de castellano y el otro no. Pero ellos hablan en francés entre sí. Entonces, por ejemplo, entonces, claro, depende de tu conocimiento del idioma. Entonces, pues dices, bueno, pues si el compañero, fíjate hasta dónde llega el equipo, si tenemos la confianza suficiente como para saber, oye, ¿cómo tienes tu conocimiento de francés? Por ejemplo, yo vivo con una compañera y me dijo, yo ningún problema. Digo, vale, pues yo lo tengo muy olvidado, ¿sabes? Porque yo estudié francés allí mm, cuando las monjas y estas cosas, y entonces yo digo, pero bueno, esto que no pierdes, pero yo puedo escuchar, pero claro, hablar es diferente. Pero curiosamente, ¿ves? El universo te va colocando en su sitio, pues la persona que tenía, la compañera que tenía más conocimiento directo del idioma, es la clienta la que hablaba en francés. Y yo tenía el cliente que hablaba en francés entre ellos, pero con él entendía perfectamente el castellano. Y en las reuniones conjuntas, fijaros qué importante es el equipo. Es decir, era mi compañera la de que si me veía en situación de no entiendo, esto ha sido muy rápido, han hablado entre ellos y me lo he perdido, mi compañera me hacía la traducción o lo que yo pretendo hacer ver en ese momento lo traduce, es decir, el grado de confianza que tienes que tener cuando claro. dependes de esa tercera persona para que se entienda. Pero esto que lo estoy contando y que parece, ¿no?, de película de los hermanos Marx, se hace con una naturalidad pasmosa, porque además ellos se dan cuenta, evidentemente, de que cuando empiezan a hablar a su nivel rápido y de repente te miran y dicen, que ella va más despacio. Y se paran y te mira, le mira al compañero y dice, ¿me ha entendido? ¿No? ¿Tengo que repetir? O sea, quiero decirte, y tú les dices, no hace falta, claro, porque ellos son los que se tienen que entender, ¿no? No que yo lo entienda, porque los que se tienen que entender son ellos. Y luego ya me sabrá decir mi cliente si tiene dudas, confundido, tal o que fuera, ¿no? Pero hasta ese punto. Entonces, es decir, se cuida hasta eso. Es decir, es como si fuera, es decir, todos tenemos muy claro qué le está pasando a todos. Y entonces, en ese momento, esa generación de confianza que ha hecho desde el principio que eso funcione bien, es la que fluye con naturalidad. Es decir, pues de repente estamos poniendo, pues no nos estamos entendiendo, pizarra y números. Los números los entiende todo el mundo. Entonces, ¿no? Ese tipo de cosas que te da la flexibilidad de mi cliente me está poniendo una cara de ella no se está enterando. Vale, perfecto. ¿Qué es lo que no estamos entendiendo? Pues esto lo podemos hacer en francés perfectamente. Para eso está mi compañera. O sea, claro, el problema lo tenemos si de repente ninguna de las dos tenemos el conocimiento suficiente como para poder hacer frente a una negociación en un idioma en el que ninguna de las dos profesionales controlamos, ¿no? Pero incluso para eso podríamos buscar una situación intermedia, es decir, ellos son los que tienen que verificar. ¿Cómo queréis hacer esto? ¿Vosotros queréis hablar en francés? Sí, vale. Nuestra atención y nuestra profesionalidad está en función de ese idioma que habéis elegido. ¿Cómo queréis hacerlo? ¿Podemos traer a una persona de vuestra confianza que haga las veces para hacernos el favor a nosotros, las profesionales que no entendemos, que nos traduzca lo más esencial para que no perdamos ese amparo jurídico, ¿no? Que vuestra negociación puede ir por aquí y por allá? O sea, y me consta, por ejemplo, que en algunos casos se ha traído ese tipo de persona. Vamos a elegir a alguien y lo eligen ellos. Y pues mira, tenemos confianza plena en esta persona. Y entonces viene esa persona simplemente para hacer la traducción, fijaros. O sea, y se le encoge y dices, a ver, esto es un procedimiento de negociación colaborativa, tienes que tener claro cuáles son los requisitos y los principios. Y esa persona firma exactamente los mismos principios que las partes y se acoge a lo mismo y respeta esto. Y ellos tienen que estar perfectamente convencidos. ¿Quiénes somos nosotros los profesionales para decir que no? Es una persona traída, es decir, como solemos hacer ese experto neutral, ¿no? Que utilizamos Sí, y que tiene sí. que ser amparado por los dos. Pues en este caso,
es un experto en idioma que no podemos utilizar de otra forma porque la gente que viene, la mayor parte de la gente que viene es de justicia gratuita, entonces no tiene posibilidades económicas para hacer Pero traducciones. Pero bueno, pero a ellos les sirve y sirve a los efectos de que efectivamente la negociación sigue adelante. Si se esto, parara por culpa del idioma, veríamos qué posibilidades hay de seguir. Si no encontramos ninguna, evidentemente ellos mismos tendrían que verificar qué hacen, porque tienen que, una barrera que les claro, impide el poder, claro, entonces decías, bueno, hay que buscar una solución. Pero no veas tú lo creativa que es la persona cuando se encuentra ante barreras. Es decir, si el resultado que quiere conseguir es algo que de verdaderamente lo tiene integrado y quiere, encuentra soluciones. Encuentra, o sea, y son súper, o sea, creativos encontrando cosas. Entonces, o y sea que entiendo, te sorprende porque dices, ah, pues mira, esto no se me había ocurrido a mí. Y se les ocurre a ellos, claro. ¿Y por qué? Porque están interesados. Y claro. entonces, cuando uno está interesado, busca en su cabeza, en su corazón, en lo que sea, y hay que encontrar una posibilidad. Y claro que la encuentra. Mm, Vale. Sí, 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 está claro que lo cerrasteis, está clarísimo. Sí, sí, Y sí, sí. y la importancia del equipo, de hacer equipo, eso también es Es vital, evidente, que es eso lo evidente. habéis conseguido en todos los casos, en todos. A mí no me ha sucedido ninguno que digas, ¡ay, qué mal! O con esta... ¿Sabes qué pasa? Que es difícil mal, pero si pasa lo que sea, lo hablamos. Claro. Entonces, es muy complicado. Pues bueno, te puedes estar más o menos de acuerdo con algo. Pues yo lo hubiera hecho distinto. Yo no hubiera dicho esto. Yo hubiera dicho lo otro. Vale. Pero ¿ha pasado algo? Es decir, ¿ha habido algún desconcierto que nos ha sacado a todos de la situación y esto ha sido un desastre? No, nunca pasan desastres. Pero bueno, luego te juntas en equipo, en petit comité, ¿no? Y, a ver, pues, y lo planteas. Dices, pues mira, esto me pasó tal, cual, ¿cómo lo viste tú? ¿Cómo? Mira, la cara que puso tu cliente, la cara que puso el mío. Entonces, esa confianza tenemos, claro. A mí no se me ha dado el caso de que me ponga a hablar así en estos términos, que es como hablamos normalmente en equipo, y te diga al compañero, "Ch, ch, ch, ch". No, 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 no. A mí no me cuentes eso, yo a lo mío y tú a lo tuyo. Porque entonces diría, esto, ¿qué está pasando aquí? Como que yo a lo mío y tú a lo tuyo. Esto no va de yo a lo mío y tú a lo tuyo, va de a lo nuestro. Exactamente. Entonces es muy difícil que pase eso. Ujú. Normalmente no, bueno, a mí no me ha sucedido nunca. Y Vale. sí Y que es cierto que aparte, puede haber habido problemas de decir, ay, ¿para qué has hecho esto? ¿Para qué has dicho esto? sí, ¿O por qué metiste esto en ese momento? Ay, sí, me di cuenta y cuando lo hice, bueno, no pasa nada. Si es que esto es lo que nos pasa habitualmente en todas las conversaciones en la vida. ¿Para qué habré dicho esto? Con mm, un marido, una mujer, un hijo, una madre. Bueno, pues ya está. mm, Yo, normalmente, salvo que sea algo que, joder, que te estás dando cuenta de que está haciendo daño, entonces, salvo que sea eso, no. Y normalmente cuando se mete la pata, bueno, pues la tendencia es utilizar el sentido del humor y ese siempre funciona. En todos los idiomas funciona por el sentido del supuesto. humor. Sí, sí, Vale. sí. Eso es verdad. Una cosa, de todos los casos, de todos los casos que os han derivado, ¿los habéis cerrado todos con acuerdo? Yo estoy en procesos, o sea, ha habido sí, Ah, ya hay procesos en demandas, o sea, que ya se ha metido la demanda y que están ya con fechas de ratificación de los convenios. Hay, que yo sepa, todavía no hay ninguna sentencia. Pero bueno, llegarán, irán bueno, cayendo. Sí, vale. sí que es cierto que aquí con las juezas de familia, de los dos juzgados de familia que hay aquí, ya se ha hablado con ellas y lo que más les preocupaba, están muy de acuerdo, ¿eh? O sea, el formato, como dicen ellas, el formato de negociación, a nosotros no seremos nosotros quien pongamos pegas, pero sí que todo aquello que se formule en un convenio, como dicen ellas, que sea ejecutable, que luego no haya problemas a la hora de ejecutar y que sea fácilmente comprensible la ejecución de esos acuerdos a los que se llega. Es el único matiz que nos dejaron las juezas de familia, que tiene sentido y es Mm. coherente. Decirte que, pero en cuanto al formato de la negociación, ninguno. Y que yo sepa, pues eso, o sea, O todos sea, en que no hay proceso. ninguno que se ha Sí, levantado del proceso, quiero decir. hay procesos que no se inician. Eso sí que, a mí, por ejemplo, me Ah, ha pasado dos. Dos procesos no se han iniciado.
¿Por qué? Pues por porque vuestro filtro. realmente una de las partes, efectivamente, porque no había controversia entre las partes, eran las dos partes con un tercero. Ah, Pero curiosamente los que vienen a pedir y a solicitar son ellas dos, entendiendo que ellas tenían el problema, cuando realmente no, la controversia eran dos hermanas además, era con un tercero. Entonces, claro, eso evidentemente no está en el proceso colaborativo, no hay lugar. La negociación no es entre ellas, es frente al tercero. Entonces, evidentemente ahí ese ni siquiera se inició y este de la entidad bancaria tampoco, pero por falta de cumplimiento de los requisitos, no se cumplían los requisitos. Entonces, pues evidentemente, pues no se ah, puede iniciar el procedimiento. Entonces se filtra y se deja fuera. O gente que me consta también que no cumplía la parte, el cliente él no estaba dispuesto a negociar. O personas que vienen muy emocionalmente cargadas y entonces, pero más que retirarse, lo que han hecho es suspender, es decir, parar. Hay que descargar eso y si hay posibilidad de descargarlo, se puede continuar o no. O no hay posibilidad, entonces, bueno, pues el proceso se cierra definitivamente. mm. Eso Vale. también, y me consta, eso también está pasando, pero que yo sepa así por lo normal, lo habitual, es que el proceso se vaya dando, vaya fluyendo con más o menos obstáculos y al final se acaba desarrollando un convenio que presentamos en los juzgados. Con lo cual tiene una tasa de éxito 90 y muchos, por Pues estamos cierto. pasando encuestas de satisfacción cuando terminamos los procesos y ellos son muy, además son encuestas no de estas de checkpoint, o como digo yo, sino Mm, de que les hacemos escribir y ellos están contentos con el tiempo, porque es más rápido, dicen ellos, más ágil, con la posibilidad de que pueden hacer, no te iba a decir yo lo que les da la gana, pero o sea, que sienten que ellos son como los dueños de lo que les está sucediendo a lo largo del proceso. Entonces eso también lo valoran como algo muy positivo, porque ellos tienen capacidad de decisión y de ejercer esa capacidad de decisión. Y entonces eso les da mucha, ¿no? Esa soberanía, les gusta. Y, y luego no sé qué más cosas nos suelen decir. Ah, pues eso, pues es que sí, que les encanta negociar así, que al principio igual les puede dar miedo, pero bueno, pero que luego ven lo que es la compañía, también la valoran muy bien. El hecho de que se sienten acompañados todo el rato, que nunca están solos. mm. Entonces, eso también lo valoran muy bien. Y bueno, la prueba está en que, o sea, es prácticamente gente a la que le tienes que llamar tú. Es complicado que te llamen ellos. Si te llaman ellos es porque les pasa algo concreto que tienen que solucionar y que entonces eso concreto les está ahí pisando el callo entonces, pero si no, les tienes que llamar tú. Oye, ¿qué tal? Que mira, que te acuerdas que dijimos que vais a empezar a hacer, a ver cómo funciona y tal. Ah, bien, tal. Bueno, pues no te llaman, les llamas tú. Esto también es muy bueno. Más Cuando alguien tranquilidad. está, cuando alguien está preocupado por algo, su recurso es, ¿qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo mío? Si no Exacto. llamo es porque no estoy preocupado. ¿Por qué no estoy Mm, preocupado? Porque creo que está todo bien atendido. mm. Una Entonces, cosa, este servicio se refiere solamente a los abogados, entiendo. O sea, aquí no hay terceros neutrales ni intervención de otros profesionales. no, ahí estábamos también. Es otra de las cosas que se planteaban al gobierno vasco, ¿no? Claro, ¿qué pasa si necesitamos un perito o si Una pericial, necesitamos, eso exacto. es, o esto que pasaba con el tema del idioma, ¿no? Si necesitamos en algún momento un traductor oficial o incluso decíamos, ¿no? El tema de los notarios, porque Ah, si tenemos personas que no tienen hijos menores, ¿por qué no vamos a poder hacer una liquidación de sociedad gananciales notarial? Claro, ¿eso cómo lo encajas, ¿no? Este servicio, ¿cómo está? Entonces, bueno, pues son problemas que nos van surgiendo con el funcionamiento. Entonces, claro, pues claro. evidentemente al poner en marcha algo, pues te vas dando cuenta de cosas. Entonces dices, bueno, pues mira, igual aquí el gobierno vasco tiene que poner una atención específica, ver cómo hace. Pero claro, evidentemente, como periciales, evidentemente en el servicio tal como está constituido con el proyecto piloto no hay lugar. Pero bueno, le busca la vuelta, por eso te digo, o sea, los propios clientes dicen, jo, pues sería muy interesante el tema del psicólogo porque estamos más perdidos que un ajo en este tema de que no sabemos cómo hacer el planteamiento a los chavales de que nos divorciamos. Y claro, y no tenemos ni capacidad económica para pagar a un psicólogo ni tal. Entonces, pero, por ejemplo, aquí, en un asunto que se ha dado, era
una de las partes no tenía justicia gratuita. Y en ese momento dijo, sí, yo también considero, estoy igual de perdido, y ya que yo me beneficio de la justicia gratuita, que no debería, yo voy a correr con ese gasto. O sea, que O se sea, crea un en esa ambiente, situación, claro, porque vamos. es decir, no es una cosa, es decir, ¿es necesaria la intervención de esta persona experta, perita? Sí. Entonces, cuando yo veo y entiendo que es necesario, pero que va a ser beneficioso para mí y para mis hijos, no tengo ningún inconveniente en hacer frente a ese gasto. Qué Porque es maravilla. bueno para mí. Claro, pero no es un tema de decir, ay, qué bueno soy. No, es incluso desde el punto de vista, como decimos, no es egoísta. Es decir, no, es que esto va a ser bueno para mí. O sea, no es que va a ser bueno para la otra parte, es que va a ser bueno para mí. Entonces, claro, ¿por qué no? Pero lo planteo desde ahí y digo, pues mira, pues sí, no sé si es un tema de generosidad o de practicidad. Es un ser humano práctico, tal. Y además, desde el amparo, es decir, no, vamos a buscar a alguien que comulgue con esta forma de negociar, no cualquiera, sino que comulgue. Entonces, bueno, pues hablamos de una profesional psicóloga colaborativa que les dio una charlita de un par de horas y salieron encantados. Qué bueno. Entonces, Genial. bueno, pues fenomenal. O sea, que no, porque te dicen, pues mira, no, vale, pues, y no tenemos capacidad económica. Pues entonces, ellos deciden. Vosotros veréis hasta qué punto para vosotros es importante esto o esto que te está sucediendo. Claro, evidentemente nosotros no hacemos terapia psicológica. De esto que te está sucediendo, igual sería conveniente que lo hablaras con un profesional, ya, pero no me lo puedo pagar. Ya. Eso es un problema que tiene que asumir la parte. Al final es una responsabilidad de lo que me está pasando en la vida, ¿no? Es decir, yo te Mm. puedo dar un consejo, ya no como psicóloga, ¿sí? Pues aquí tienes un problema que te está haciendo todo el rato volver esa rueda, ¿no? Y que a la hora de tomar decisiones que sí que tienen entidad jurídica, pues igual aquí tienes un escollo, que este escollo, como no te ayuden un poco, claro, nosotros desde el equipo no podemos hacer más. Y entonces, claro, si la persona asume, pues bueno, pues verá cómo lo hace o cómo no lo hace, o si realmente es tan importante como parece que el resto lo vemos y la persona no lo ve. Lo valora la persona, o sea, lo que no hacemos es ni dirigirles, ni imponerles, ni por supuesto, hacerles el diagnóstico, ni el tratamiento, o sea, porque no. Lo único que Mm. hacemos es acompañar, eso sí, Bastante. mucho, A todo el ver, rato. entiendo que Ana, el... Pues sí, a bueno, ver, nada, dime. brevemente, respecto a lo que hablabas de la notaría, a ver, a nosotros nos han trasladado como informadores del SOC que desde el colegio se está intentando llegar a un acuerdo con el colegio notarial para que dentro de la justicia gratuita se puedan elevar a escritura pública esos convenios o acuerdos que no van a pasar por el juzgado, pues para darles ese carácter ejecutivo que parece que está avanzando esa negociación. O sea, ya no se pide desde el gobierno vasco, sino directamente al colegio notarial, en tanto que los notarios también tienen una obligación respecto a la justicia gratuita. Yo sé que aquí Bien. se está gestionando, o lo que me han dicho es que se está gestionando algo, ¿eh? No, no sé en qué situación está, pero bueno, puede ser una opción. Sin más. Evidentemente no. El camino está avanzado y esto no lo va a parar nadie. Es decir, la situación está ya en funcionamiento y generada. Entonces, ¿qué pasará en el futuro? Pues no lo sabemos, pero evidentemente las distintas profesiones que vayan a estar en un determinado momento conectadas con este tipo de resultados, porque es evidente que si la ciudadanía puede elegir qué método quiere y le convence, pues necesitará que todos los mecanismos y todos los juristas alrededor se coordinen de alguna manera, porque tienen derecho como ciudadanos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues igual que nos hemos coordinado para el juzgado, nos hemos coordinado para la mediación, pues ¿por qué no nos vamos a coordinar para el colaborativo si al final es un método, ¿no?, que acaba legislándose, a ver si sale la ley, ¿no? Y ya contemplado en la ley, ya nadie nos discute que no existe, sino que existe y está contemplado. Y entonces, bueno, pues claro, evidentemente todo el mundo jurídico alrededor tendrá que buscar esas soluciones porque hay que dar respuesta. Es decir, al ciudadano, claro, que hay que dar respuesta en todos los ámbitos, en el notarial, en el pericial, claro, en el de traducción, claro, evidentemente. Al final los recursos son para todos, ¿no? Claro. A ver, ya terminando. Supongo que en este proyecto vosotros os designan y ya vosotros sois los que
determináis el resto, o sea, dónde son las reuniones, el tiempo de las reuniones, todo eso. ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Lo acuerdas tú Sí, con el otro todo, abogado o cómo? sí, sí, todo, o sea, es que todo lo que se toma de común acuerdo. Es decir, no hay un protocolo que haya que seguir porque se intenta que sea flexible, pero bueno, pero igual que una negociación al uso, es decir, nadie te impone cómo tienes que hacer la negociación al uso tradicional, la que conocemos todos o la que conocíamos todos, tiene que ser de esta determinada manera, ¿no? Yo me acuerdo, ahora me está viniendo, fijaros, estas cosas bueno, si hay un compañero que es más veterano que tú, pues parece ser que ¿no? por deferencia había que ir a su despacho, porque estas cosas ¿no? de cuando yo empecé hace 30 y tantos años. Hoy en día yo creo que eso ya no ha lugar, ¿no? Por lo menos yo no me vienen a mi despacho porque yo sea la veterana, Bueno, sino Ana, porque a mí me lo han a ti, recordado hace a ti poco, te lo han ¿eh? ¡Ah! recordado. Y he tenido que ir a su despacho, que yo ya ni me acordaba de que existía eso. Pues eso es una especie de deferencia, cortesía, tal, no sé qué, por la edad, ¿no? Por aquello, pero claro, para ya lo de la edad ya es un estorbo más que una cosa ¿no? Entonces, bueno, pues, sin más, o sea, no, entonces nos organizamos como queremos y a veces son los ¿Vais propios clientes los siempre que deciden. presencial? Siempre presencial. Sí, online no he hecho ningún proceso. Hombre, evidentemente, si es una persona que se acerca al servicio de orientación jurídica y tal, está aquí o puede. Mira, incluso hemos tenido una pareja que no era exactamente de la ciudad, sino que tenía que desplazarse. Pero bueno, mira, pues eran creativos, es decir, buscaban la fórmula para venir, porque tenían que venir en autobús o les tenían que traer, y entonces buscaban aquel momento en el que, oye, pues mira, nos vienen fenomenal los martes, porque los martes venimos a hacer esto, lo otro y lo demás allá, y venimos juntos y venimos tal. Entonces, ¿podría ser las reuniones conjuntas los martes? Entonces, buscamos agendas, pues sí, mira, pueden ser los martes. ¿Qué nos vende mejor? Pues mira, pues es que venimos aquí, el autobús nos deja aquí o nos deja allá, pues nos vende mejor en este despacho. Pues vale, pues por comodidad, por practicidad. O sea, así nos solemos mover. Hay otros que dicen, oye, pues mira, no, vamos a hacerlo en el colegio, porque el colegio nos brinda una sala. Bueno, pues en el colegio. Lo que sea más cómodo. Oye, es que el compañero está aquí al lado. Pues vamos al despacho del compañero, está aquí al lado. Y además ellos te dicen, ¿dónde nos reunimos la siguiente? ¿En tu despacho? ¿En el despacho del otro? Porque ya se conocen todo. Claro, entonces, pues que somos como una pequeña familia al final. ¿Y de tiempo? ¿Tenéis algún máximo de tiempo para las reuniones grupales? No, el tiempo nos marca el decreto, o sea, la Ah, subvención, el proyecto piloto nos marca el máximo, claro, pero porque del proceso. eso es, el máximo, porque a partir de ahí ya no entraría dentro de la subvención y entonces ya no cobras Ah, no porque no se puedan hacer más o no se deban hacer más si es preciso hacerlas. Eso ya lo deciden los profesionales, pero cobras hasta el máximo que viene ya desarrollado en el proyecto piloto. pero de Pero mes, o sea, bueno, no se nos ha dicho, o sea, no se nos ha pasado, o sea, yo hasta el momento no ha habido uno que digas, "Jo, hemos tenido que hacer tantísimas reuniones que es que se nos ha ido un poco todo desbarajustado". No, porque lo que suele pasar es eso, si la persona no está preparada, porque por supuesto, o sea, son las conjuntas las que marcan. Las Sí, individuales puedes hacer sí. todas las que tú consideres oportuno con tu cliente. Mm, Entonces, claro, ese trabajo profesional individualizado es el que puede llevar este tipo de más horas. El mm. conjunto, pues normalmente se marcan 1 hora, hora y media, porque salvo que Intenso. sean Mm. cuestiones excepcionales, normalmente más allá de hora y media es cansino y además son reuniones intensas y entonces ellos ya no están tampoco por la labor. Entonces, bueno, es mejor pocos temas, pero bien escogidos y con preferencia para que salgan con ese resultado de satisfacción de haber negociado algo que evidentemente les hace avanzar y luego ya todo lo demás va a la individual. Y Y ya, lo por del... supuesto, y luego en los equipos, pues eso ya a condición de cada uno. Yo, por ejemplo, las Sí, reuniones con equipos las hago casi todas presenciales, pero también es porque estamos aquí muy condicionados porque vivimos en una ciudad muy pequeña y muy facilona. Entonces, pues claro. en vez de coger el teléfono, pues te invito a un café y encima te veo, te doy un par de besos, hablamos y ya está. O sea, que decirte que, claro, es otra forma de trabajar. Entiendo que si estuviera en una ciudad de 5 millones de habitantes, pues igual a lo mejor no. Tendría que tirar de online o tendría que tirar, ¿no?, de teléfono o pues no lo Mm. sé. Vale, en lo que Pero has dicho es ya, que no me ha quedado claro.
Lo de que sí que tenéis una limitación, ¿pero de qué? ¿De reuniones o de tiempo completo del proceso? No, de pago. Es decir, si tú Sí, te pasas del límite establecido por el gobierno vasco, no cobras. ¿pero qué límite O, es ese? creo que son 6 reuniones conjuntas. Ah, Creo, vale, ¿eh? vale, Creo, vale, vale, hasta vale, 6 reuniones conjuntas. Por eso te digo vale. que es difícil, que salvo que sea Sí, una es que son situación muchas, excepcional. ¿no? Sí. Sí, sí. Hombre, es lo que te suelo decir. O sea, que dices, bueno, si haces, como decimos, ¿no? Una reunión individual y si están preparados una conjunta, vuelves una de equipo, una de individual, vuelves a la conjunta. Claro, dices, bueno, eso hasta 6 veces es difícil que haya un tema que sea tan recalcitrante, que Mm, necesite tanta negociación. Lo puede haber. Pero normalmente, es decir, si lo que está sucediendo es que una de las partes no está preparada o le está pasando algo o hay un escollo fuera que tiene que ser solucionado fuera, lo que se hace es se suspende. suspende, Se sí. suspende y se trabaja individualmente o esperamos a qué sucede fuera para que luego, una vez de que ya se sepa o ya esté solucionado, venimos aquí y seguimos avanzando en el proceso de negociación. Pero no quiere decir que vayamos consumiendo reuniones por consumir, sino Sí, que, sí, sí, sí. hombre, decidimos los profesionales cuándo, cómo y si está ya madura la parte para poder afrontar la negociación por sí misma, que es de lo que se Ujú, trata, ¿no? mm, vale. ¿Qué, última pregunta, qué mejor, no ya no ya no del servicio del País Vasco, del proceso colaborativo, por tu experiencia, ¿qué mejorarías? ¿Qué mejoraría nuestra formación en cuanto a, todavía nos cuesta, en cuanto a qué hacemos con las emociones de las personas, que nos cuesta Ujú. todavía mucho? Ahí yo creo que la formación nuestra es algo que tiene que estar todavía en alerta naranja porque es algo que tenemos que seguir formándonos. Y en las habilidades comunicativas. O sea, hay que seguir trabajando en eso, en emoción y en habilidad de comunicación, porque es básico, yo creo. Entonces, porque al principio, claro, la gente que está empezando, como todos novatos, pues es complicado porque eres novato. Pero luego cuando ya llevas más asuntos y ya te vas dando cuenta de que el ser humano seremos muy diferentes o nos creemos que somos muy diferentes, pero en el fondo, en el fondo, en el fondo somos mucho más iguales que lo que creemos que nos diferencia. Entonces, claro, ahí es donde como profesional, es decir, si se me está dando de una forma habitual este tipo de emoción, este tipo de situación, ahí por qué, ¿no? Ese mejor acompañamiento desde más seguridad, más, bueno, no pasa nada, ¿no? Afrontar desde ahí, porque genera muchísimo espacio de confianza, eso. Cuando tú tienes al lado a alguien al que no le desborda lo que está sucediendo, eso es agarrarte. Cuando estás en zozobra, te agarras a algo que se estabiliza y eso automáticamente la parte lo nota como no pasa nada, está él aquí o está ella aquí. Entonces, si eres capaz de transmitir eso digo, el controlar esa emoción descargada, que puede venir desmadrada, pero no pasa nada. Y el saber tener la habilidad comunicativa suficiente para decir, tranquilos, no pasa nada, lo sostenemos. Entonces, la parte se tranquiliza, ¡guau! Y aunque llore, aunque le pase lo que le pase, pero eso de tener esa sensación de que alguien está controlando esto y bien, eso es algo que creo que tenemos que trabajarnos, ¿eh? Eso sería en relación a la confianza, ¿no? Sí, porque A es lo que crear te esa hace, confianza. es lo que te hace el conectar. O sea, la negociación colaborativa funciona si todos los que están negociando están conectados. Si se te Mm. salen los polos, hay que saber qué hacer con eso, pero tiene que estar conectado. Y puede estar conectado bien, mal o regular, pero conectado. Entonces, Sí. ahí creo que el trabajo del profesional no solamente es estar atento, estar acompañando, estar intensamente consciente de lo que está sucediendo, sino también dar aparte esa sensación de lo sostenemos los profesionales, porque las partes no están a sostener, están a negociar y como les sale, benditas ellas, ¿no? Cada uno desde donde viene. Pero nosotros como profesionales creo que ahí sí que tenemos ese trabajo. Hay que sostener lo que trae la persona. Y es que el jurídico es el acompañamiento final, pero a la persona hay que atenderla como llega. Y el toque jurídico, el para qué te necesitan ahí, porque para eso eligen el derecho colaborativo con 2 profesionales juristas allí acompañándoles, porque si no se irían a la mediación.
Entonces, si eligen eso es porque ellos necesitan esa compañía en jurídico, ¿no? Pero claro, el toque jurídico es al final, cuando ya se ha tomado la decisión y esa decisión es la que hay que filtrarla con la situación jurídica, ¿no? Y a ver, pero ese antes para llegar hasta ahí, para que yo como ser humano haya conseguido tomar una decisión y ahora la someto al filtro jurídico, ahí yo creo que tenemos que seguir trabajando todos, ¿eh? Todos. Muy Pero bonito. igual que te lo digo en el colaborativo, te lo digo en lo que es la relación pues, con cualquier persona con la que tengas una cierta conexión, lo que sea. Ahí creo que fallamos mucho a la hora de sostener y de habilidad comunicativa. Creo que una mayor parte de las faltas de espacios de confianza vienen por ahí. Ni sostenemos ni somos hábiles comunicando. Entonces la gente dice, uff, ¿no? No es mi espacio, este no es mi sitio. Yo como me voy aquí a poner a tomar decisiones sobre algo primordial en mi vida, me falta, ¿no? No estoy cómodo, me faltan eso. Entonces ahí yo creo que tenemos que seguir trabajando. Genial. Bueno, chicas, yo me tengo Sí, que no, marchar. sí. Había quedado a las Cortamos. 7. No Todos. sé si Eso. todos. Sí, 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 todos.